Amados hermanos, hoy estamos en nuestra 10ª lección, como ustedes podrán ver. Nuestro título es Ciudadanos del Reino, la segunda parte. La semana pasada no pude terminar uno de los puntos muy importantes, así es que voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. La semana pasada habíamos hablado que para ser ciudadanos del reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Y de la misma manera como en lo natural hemos dicho que hay un nacimiento, hay un registro civil donde se escribe y se asienta la partida de nacimiento de la persona que nace, y donde se asienta incluso las cosas que ocurren con la persona. De la misma manera, en el mundo espiritual hay un libro que se llama el libro de la vida, donde se ha escrito los nombres de todas las personas que han nacido de nuevo. Quiero que vayamos a una cita que no compartí la semana pasada, y es en el libro de Apocalipsis, por favor. Y vamos a Apocalipsis, Hebreos capítulo 12. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, 22 y 23. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dile a la persona que está a tu lado, dile: tu nombre está escrito en el libro de la vida. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo, toda persona que ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, la Biblia dice que la persona ha nacido de nuevo, y al nacer de nuevo la persona, su nombre, es su acta de nacimiento espiritual, ha sido escrita en el libro de la vida. Es el libro de la vida, está registrado el día en que la persona nació de nuevo. Y desde ese día hacia adelante es lo que cuenta para Dios. Desde ese día que entregaste tu vida a Cristo hacia adelante es lo que Dios toma en cuenta. Desde ese día para atrás ya no existe para Dios. Sea lo que hayas hecho, desde ese día para atrás ya no existe. Dile a la persona que está a tu lado, dile: desde ese día que naciste de nuevo para atrás ya no existe, dile. Porque la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Desde el día que entregaste tu vida a Cristo, lo que hayas hecho en el pasado, sea lo que hayas hecho, así sea bueno, haya sido malo, horrible, como quieras llamarlo, lo que te haya pasado, lo que te haya ocurrido, ya no existe para Dios. Hay una nueva criatura. Hay una persona que ha sido asentada su acta de nacimiento en el reino de los cielos, por lo tanto ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra nacionalidad es el cielo. Y habíamos mencionado también nosotros, y habíamos dicho que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dile a la persona que está a tu lado: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y habíamos hablado acerca de las características esenciales de los ciudadanos del reino de Dios. Y habíamos mencionado solamente 4 de ellas, y me faltó compartirles una más, que era una de las más importantes también de todas ellas, ¿no? Y habíamos visto de que habíamos entrado, una de las características, que entramos al reino de Dios a través de Cristo Jesús. No hay otra manera de entrar al reino de Dios. Habíamos hablado que habíamos sido comisionados como embajadores a esta tierra y representábamos el reino de los cielos aquí. También habíamos hablado acerca de que somos los influenciadores de la cultura del reino de Dios aquí en la tierra. Y por último habíamos estado hablando de que tenemos recursos del reino de Dios a nuestra disposición. Tenemos la prosperidad,
en todo el sentido de la palabra, no solamente económico, no solamente hablo de dinero, sino hablo en todo el sentido de la palabra, porque lo que hay en el cielo es lo que Dios está disponible para tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, lo que hay en el cielo está disponible para ti. Nuevamente, dile a la persona, lo que hay en el cielo está disponible para ti. ¿Qué necesitas, amado hermano? ¿Qué necesitas, amada hermana? Lo que tú necesites ya está disponible en el cielo, listo para que tú lo recibas. No necesitas pedirle a Dios, porque Dios ya lo ha dispuesto para sus ciudadanos, para aquellos que están en el reino de los cielos. Lo que tú tienes que hacer ahora es simplemente estirar tus manos de la fe, recibir aquello que Dios ya se ha provisto. ¿Cuántos saben que ya Dios ha dado salvación? Y si Él ya lo ha dado, entonces no lo pidas porque Él ya lo dio. Y si de repente la persona aún no lo tiene, no es porque Dios no lo haya dado, sino es porque aún la persona no ha estirado su mano de la fe para recibirlo. ¿Cuántos saben que Dios ya dio sanidad? Que ya a través de la muerte de Cristo Jesús y por sus llagas ya fuimos sanados, ya fuimos curados. Pero muchos todavía le siguen pidiendo a Dios que los sane. Señor, sáname. Si me sanas, te prometo esto. Déjame decirte que estás orando de una manera equivocada. Dios ya dio sanidad a través de Jesús. Lo que tengo que ahora hacer es simplemente estirar mi mano de la fe y recibir aquello que ya me fue dado. Porque todo lo que hay en el cielo, toda la provisión, sea de cualquier índole, ya nos ha sido entregado y está disponible para los ciudadanos. Por eso la Biblia dice en Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Dile a la persona que está a tu lado, te ha sido dado todo, dile. Vamos por favor a 1 Pedro, porque hay algunos que me están mirando raro. Pastor, ¿de dónde ha sacado eso? Dice. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estoy repasando unas cositas que no pude compartir la semana pasada, pero dice la Escritura, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dile a la persona que está a tu lado, dile, ya te fue dado, dile. Ya nos ha sido dado todo lo que tú necesitas, amado hermano, para vivir en esta tierra, ya te fue otorgado. Y dice, ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha provisto a nosotros toda la provisión abundante que hay en el cielo para tu vida. Por eso la Biblia dice que en la casa del justo hay gran provisión. No hay escasez para el justo. No existe la escasez para el justo. Hay muchos que atribuyen la escasez como una prueba de Dios, pero déjame decirte algo y lo repito continuamente. Dios no nos prueba de esa manera. Dios no nos manda la escasez para probarnos, porque en la mano de Dios y en la fuente misma divina de Dios solo existe abundancia, porque Él vino para darnos vida. ¿Y vida en qué? En escasez. ¿Así dice? No, dice vida y en abundancia. En el cielo no existe la escasez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el cielo existe abundancia. Por lo tanto, la escasez nunca ha provenido de tu Padre Dios. La escasez nunca ha provenido de parte de Dios. Ni es la voluntad de parte de Dios que tengas escasez. La escasez proviene de otro lugar, se origina en otro lugar, viene de otra fuente y tiene un propósito de que le eches la culpa a Dios de lo que te está pasando. Pero nunca la escasez ha provenido de Dios. El enemigo siempre ha buscado que el hombre le eche la culpa a Dios de lo que le está pasando, cuando nunca ha sido así.
Y también hemos hablado un poquito acerca de lo que es la autoridad que Dios nos ha otorgado para poder caminar en esta tierra. Dios nos ha provisto, Dios nos ha dado los recursos del reino a nuestra disposición. Tenemos el nombre de Jesús para poder nosotros ejercer autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad e incluso sobre la muerte. Dile a la persona que está a tu lado, estás bien preparado, dile. Dile, Dios te ha dado todos los recursos. Ahora todos así con su dedito, por favor. Dile a la persona, no tienes excusa, dile así. Porque hay muchos que ponen excusa y media. Pero Dios dice en su palabra que ya nos ha dado todas las cosas. Pero pastor, yo todavía no lo tengo, no lo veo. Es que no se trata de ver para creer, se trata de primeramente creer para poderlo ver manifestado en nuestra vida. Y no es al revés. La gente quiere primero ver para creer y no es así. Primero cree. Jesús dijo, si crees, verás. Si crees, verás, dijo Jesús. No dice que primero veas para que creas. Es al revés. Cree, entonces lo verás. Y ya Dios nos lo ha dado todo. Y estuvimos hablando sobre los recursos y hoy quiero compartirte algo más que tiene que ver con el carácter del ciudadano del reino de los cielos. De eso voy a tratar en esta oportunidad y quiero invitarte por favor al libro de Efesios capítulo 4. Voy a hablarte acerca del carácter del ciudadano porque no se trata que solamente seamos ciudadanos del reino de los cielos, sino que esos ciudadanos tienen cualidades de carácter específicas que vamos a estar viendo aquí en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32. El apóstol Pablo, a través de esta carta de Efesios, específicamente en el capítulo 4, trata acerca de la conducta del creyente. Porque conoce el apóstol Pablo lo que el creyente, el que es ahora creyente, vivió antes de ser creyente. Y él sabía de la conducta que había adquirido el hombre lejos de Dios. Y dice la Escritura en el versículo 29, dice así, 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, o a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y aquí encontramos una llamada de atención del apóstol Pablo corrigiendo a la iglesia de Éfeso. Puesto que la iglesia de Éfeso estaba viendo algunas cositas que no eran correctas y el apóstol Pablo empieza a corregir la conducta de la iglesia de Éfeso. Y la conducta tiene que ver con el carácter de una persona. Si el carácter de una persona no es correcta, su conducta tampoco será correcta. Si el carácter de una persona es correcta, la conducta de la persona será correcta. Y el apóstol Pablo comienza a llamarles la atención y a decirles que no hablen palabras corrompidas, puesto que nuestras palabras son solo para edificar y no para destruir. ¿Cuántos saben que si no edificas, estás destruyendo? Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile, si no edificas, destruyes, dile. Si tú no hablas palabras que edifican a tu pareja, si tú no hablas palabras que edifican a tus hijos, si tú no hablas palabras que edifican a las personas que están a tu alrededor, simplemente estás hablando palabras que van a destruir a la persona. Alguien me dirá, pero pastor, yo no digo nada malo, dice, no. El mismo hecho de no decir nada que le edifique, ya lo estás destruyendo. Y es importante que el apóstol Pablo
aquí está corrigiendo una conducta. Y esta conducta que está ocurriendo con los creyentes de Éfeso era porque el apóstol Pablo sabía de que cada persona que nace de nuevo, su corazón es cambiado, pero no su mente, no el alma de la persona. El corazón de la persona es cambiada, transformada instantáneamente. La nueva criatura ¡pac!, aparece en el corazón. Es cambiado toda la parte interna del hombre. Pero la parte intermedia y la parte externa no ha sido cambiado. Y si ustedes recuerdan en nuestro curso que llevamos anteriormente, que es engendrados por Dios, habíamos hablado que somos seres tridimensionales. Somos seres espirituales, ¿no?, que tenemos un alma con la cual nos expresamos, pero que vivimos en un envase llamado cuerpo, morada, casa terrestre, envase. Y lo que cambió en el hombre fue el espíritu del hombre. Pero lo que no cambió fue su mente, su mentalidad, su alma aún necesita ser restaurada. Y el apóstol Pablo sabía de que el problema de estos creyentes de Éfeso era que su conducta no era correcta porque simplemente lo que estaban haciendo era como consecuencia de haber vivido lejos de Dios. Y aquello de haber vivido lejos de Dios, aquella experiencia de haber vivido lejos de Dios, hemos adquirido hábitos, costumbres, hemos adquirido malas prácticas, malas actitudes, y lo habían traído al cristianismo. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que cambiar esas actitudes. Ustedes tienen que cambiar esa costumbre de hablar negativamente, de hablar mal, de hablar palabras corrompidas. Necesitan cambiar esa parte. ¿Y cuántos saben que si no cambiamos nuestra forma de pensar, no podemos cambiar nuestra forma de caminar? Dile a la persona que está a tu lado, dile, tal como piensas, así caminarás, dile. Tal como nosotros pensamos, así nosotros caminamos. Si tú piensas de una manera correcta, caminarás correctamente. Si tú piensas de una manera incorrecta, incorrectamente vas a caminar. Caminamos de acuerdo a la información que tengamos en nuestra mente. Hay gente que tiene conceptos errados y equivocados y por lo tanto van a caminar de una manera errada y equivocada. Hubo una pareja que el esposo le pegaba a la esposa y la esposa le dice, ¿por qué me pegas? Y él decía, porque te amo. Y la esposa le dice, pero ¿cómo me vas a amar y me estás pegando? Es que yo te amo, por eso te pego. ¿Qué había ocurrido? Este niño de joven, este hombre de niño, lo habían disciplinado de una manera tan brutal que le castigaban y le decían, porque te amo te pego, le decían, porque te amo te pego, y así había crecido. Entonces él creyó con la idea que amar a una persona era pegándole. Y cuando él se casó con la esposa, él pegaba a la esposa porque creía que el pegar era amar. Él tenía un concepto errado y equivocado en su mente, porque tal como vas a pensar en algo, así vas a caminar en base a aquello que estás pensando. El concepto que tú tengas de la vida es la forma como tú vas a caminar. Por eso Pablo está corrigiendo la conducta de los creyentes de Éfeso, porque ellos crecieron de esa manera y le está corrigiendo de no hablar palabras corrompidas, sino palabras que sean específicamente de edificación. Dile a la persona que te están hablando, dile. Pero quiero contarles por qué es importante el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué es importante entender y conocer cuál debe ser el correcto o la correcta conducta de un creyente? Ahora, por favor, no me vayan a malinterpretar, van a pensar, el pastor está poniendo reglas. No, no estoy poniendo reglas de conducta en esta comunidad. Estoy compartiendo cómo un ciudadano del reino de los cielos debe de caminar según lo que la Escritura dice, y te lo voy a explicar el por qué y el para qué. Vamos por favor a Génesis capítulo 1, versículo 26, porque quiero empezar a compartirte dónde empezó el problema. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hacia adelante.
Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, no hablen palabras corrompidas, porque Pablo sabía que el hombre sin Cristo estaba completamente corrompido, y cuando nace de nuevo, su interior es cambiado, pero aún su mente sigue corrompida y necesita cambiar. Y vamos a empezar en Génesis 1:26, dice lo siguiente, porque vamos a ir directamente a la raíz del problema del hombre. Dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Presten atención. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan o que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, ¿y a qué más? A su semejanza. Dile a la persona que está a tu lado: Dios creó al hombre, Dios te creó a ti de acuerdo a su imagen y semejanza. Dile. ¿En qué parte de la Biblia estamos ahorita? Génesis capítulo 1. Dios crea al hombre de una manera perfecta, a la imagen y semejanza de Dios. Pero capítulo 3 dice la Biblia que el hombre pecó y pasó de esa imagen y semejanza perfecta en Dios, porque era su creación. Entró el pecado en el hombre, y el pecado que entró en el hombre dañó, corrompió la imagen y la semejanza de Dios puesta en el hombre. Vamos a ver algunas cosas. Primeramente, ¿qué ocurrió? Vamos por favor a Génesis capítulo 3. Versículo 8, por favor. Ya había comido Adán y Eva. La Escritura dice que ya sus ojos se habían abierto. Y dice en el versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Si antes ellos salían al encuentro de su Dios y conversaban con Dios, caminaban con Dios, tenían una buena e íntima comunión, una buena e íntima relación y una buena conversación. ¿Por qué ahora se escondieron? Porque el pecado, escúcheme bien, ellos pecaron y el pecado corrompió, destruyó la imagen que ellos tenían de Dios. El pecado los destruyó. Ya no miraron a ese Dios bueno y amoroso. Ahora miraron a un Dios que los va a castigar. Miraron a un Dios que puede hacer que les haga algo. Por eso ellos se escondieron. ¿Cuántos saben que nadie se puede esconder de Dios? Dile a la persona que no te puedes esconder de Dios, dile. Así que muchos intentan no esconderse de Dios. Muchos intentan esconderse de Dios. Dicen, no, Dios no me ve. Dios te ve en todos lados que vas. Dile a la persona que ten cuidado, Dios te ve en todos lados, dile. Y el pecado entró en el hombre. La imagen y semejanza de Dios que había sido puesta en el hombre fue corrompida, fue dañada. Estas dos cosas, amados hermanos, imagen y semejanza, fueron dañadas en el hombre por causa del pecado. Y estamos hablando desde el inicio de Génesis hasta nuestra época. Han pasado 6,000 años donde el pecado ha destruido la imagen y semejanza de Dios, ha destruido el carácter correcto de una persona. Todos nosotros hemos empezado, amados hermanos, la vida, hemos entrado a la tierra y hemos empezado ya con el pecado distorsionando lo correcto que Dios había puesto en nosotros. El pecado nos mató y el pecado dañó en la imagen de Dios. Ahora, no solamente dañó la imagen que teníamos de Dios, sino también dañó nuestra imagen. El pecado dañó estas dos cosas importantes dentro del hombre, que era imagen y semejanza. Y estamos hablando ahorita del carácter que Dios había puesto en el hombre en el inicio de los inicios. Esta imagen fue dañada, esta semejanza fue dañada por causa del pecado.
Y por eso es importante que cada uno de nosotros trabajemos en esa área de nuestras vidas que es imagen y semejanza de Dios. Y vamos a Efesios, porque en Efesios encontramos algo paralelo. Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 11, Efesios 4, 11. Dice, a fin de perfeccionar, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, leamos bien nuevamente, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a esa imagen, a esa unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos a ese varón perfecto. Dios desea que nosotros lleguemos a esa forma de su Hijo Jesús, ese varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está hablando acerca y exclusivamente del carácter, y ahorita se lo voy a probar más profundamente, porque así como Pablo conocía estas cosas, Jesús también conocía estas verdades. Y por eso Jesús, cuando llega a la tierra y empieza su ministerio, Él empieza haciendo algo que ahorita vamos a ver. Pero quiero decirte algo. O sea, la voluntad de Dios para nuestras vidas como ciudadanos del reino de Dios es de que seamos ciudadanos con el carácter que realmente compete a los ciudadanos del reino de Dios. Entiendo que hay bebés espirituales, entiendo que hay niños espirituales, pero también entiendo que debemos de crecer hacia la madurez para manifestar esto que acaba de decir Efesios capítulo 4, hasta que lleguemos a ese varón perfecto. Repitan conmigo, hasta que lleguemos a un varón perfecto. Eso significa, amados hermanos, que aún no lo somos. Por lo tanto, estamos trabajando. Dile a la persona que te estamos trabajando en ello, dile. Ahora dile así con tu dedito, todo tu dedito. Sí, pero no lo vas a decir a la persona, dile a ti mismo. Dile a la persona que te está. Yo estoy trabajando en mi carácter, dile. ¿Y qué ha dicho Pablo? Quítate toda gritería, toda ira, toda maledicencia, toda palabra corrompida. Debes empezar a quitarla de tu vida. Porque el pecado que vivió en ti antes de que tú conozcas a Cristo había dañado y destruido el carácter de Dios, la imagen y semejanza de Dios puesta en tu vida. Por eso el pecado trajo como consecuencia algo. La caída del hombre trajo como consecuencia la introducción de un problema, una condición moral en el hombre y en la humanidad. La caída del hombre. Todos los hombres tienen ese problema. No hay ninguno que pueda decir que no lo tenga. Dile a la persona que está a tu lado, necesitas modificar tu carácter, dile. El problema del hombre, amados hermanos, no es el hambre, no es la escasez. El problema del hombre no es la pobreza. El problema del hombre es la muerte espiritual. El gran problema del hombre es la muerte espiritual, su separación de Dios. Por eso cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él sabía estas verdades, de que el hombre había sido deteriorado, corrompido, su imagen y su semejanza que Dios había depositado en el hombre. Así que quiero invitarte, por favor, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, todos aquí sabemos que Mateo capítulo 5 es el primer sermón que Jesús habla y explica a sus discípulos y a la gente que también se vino a escucharlo. Y ese primer sermón, como mencionamos anteriormente, habíamos hablado que en el capítulo 1, se habla de la genealogía,
luego hablamos del nacimiento, del heraldo, luego hablamos de la tentación, y después de la tentación viene el capítulo 5, donde Jesús empieza, ¿no?, hablando su primer sermón, su primer discurso hacia sus discípulos y a la gente que estaba ahí congregada. Pero escúcheme, el primer sermón que Jesús trajo para compartir con la gente y con sus discípulos no fue, escúcheme bien, no fue de cómo ser buenos líderes. Su primer sermón no fue acerca de la unción que deben tener o la doble unción. Su primer sermón no fue incluso ni siquiera de cómo hacer sanidades, señales y prodigios. De eso no trató su sermón. El primer sermón de Cristo Jesús no trató de cómo ser buenos líderes que impacten el mundo. Ni siquiera fue acerca de cómo ser mejores personas para la sociedad. El primer sermón de Cristo Jesús fue exclusivamente hablar acerca del carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Por eso la Escritura dice, el versículo 1 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no está hablando de una pobreza material. Aquí está hablando de algo espiritual. Y déjame decirte algo, amado hermano. ¿Qué es un pobre? Un pobre es una persona que reconoce su condición y la falta de poder prosperar. Jesús comenzó a hablar de las cualidades del carácter que deberían de tener sus ciudadanos, los ciudadanos del reino de los cielos. Eso fue lo primero que empezó. Y voy a compartirte cada una de estas bienaventuranzas. Y cada una de estas bienaventuranzas tiene que ver con una cualidad de carácter de cada uno de nosotros. Tiene que ver con cualidades de carácter. Jesús no les habló de liderazgo, no les habló de sanidades, de unción, de cómo ser grandes personas. No, Jesús apenas empezó su sermón, les empezó a hablar que hay que cambiar el carácter. Porque los ciudadanos del reino tienen un carácter completamente diferente al carácter corrompido por el pecado cuando hemos vivido lejos de Dios. Y por eso la primera bienaventuranza tiene que ver con la humildad. La primera bienaventuranza tiene que ver con pobres de espíritu. Y una persona pobre de espíritu es aquella que reconoce su condición. Es aquella que sabe lo que está pasando. Es aquella que sabe lo que le hace falta. Hay un reconocimiento. Dile a la persona que te está hablando, hay un reconocimiento, dile. Si tú no reconoces tu condición, significa que tú eres aquel que no quiere ver lo que hay en tu vida en ese momento. Porque hay hombres, no, cuando yo voy a dar consejería, o hay alguien que quiere consejería, ¿sabe lo que dice? No, yo no necesito consejería, mi mujer necesita consejería. O la esposa dice, no, yo no necesito consejería, mi esposo necesita consejería. Háblele a él, pastor, él está mal. O él dice, no, háblele a mi mujer, ella está mal, pastor. O sea, él cree o ella cree que lo sabe todo, y que el equivocado o la equivocada es el esposo o la esposa. ¿Saben cómo se llama eso, amado hermano? Se llama orgullo. Cuando tú no reconoces que hay problemas, cuando tú no reconoces que te hace falta algo, simplemente estás tomando la actitud de soberbia, de orgullo. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Dile a la persona que está a tu lado, es bueno pedir consejería, dile. Hay aquellos que no les gusta pedir consejería, porque creen que lo saben todo. Creen que son los superhombres, las supermujeres, que ellos lo pueden arreglar todo. Pero déjame decirte algo. Dios no te creó para vivir como llanero solitario. Dios te creó para que vivas una vida con relación con los demás. En relación con los demás. No existe llaneros solitarios en la vida. O hay alguien aquí que vive solito y no tiene a nadie alrededor. A ver, levante la mano quien vive solito y no tiene nadie alrededor que vive al lado de él o de ella. Porque si a ti te gustara vivir solito, te irías a la punta del cerro donde no hay nadie y estarías ahí feliz. Pero no hay nadie. Todos necesitamos de alguien. Todos necesitamos de personas. Y un pobre de espíritu es aquella persona que es una persona humilde, que reconoce su condición.
Sabe que su matrimonio no está bien, pues necesita consejería, necesita buscar ayuda. Pero aquella persona que tiene problemas matrimoniales y no busca ayuda simplemente es un orgulloso o una orgullosa que no busca ayuda. Piensa que lo puede arreglar solo o sola. Y no es así. O alguien aquí ha llevado un curso de cómo ser un buen marido y una buena mujer aquí. Y ha sido graduado en esa materia. Levante la mano, por favor, para pedirle clases. Nadie, ¿verdad? O sea, no pretenda ser el buen marido o la buena mujer que sabe cómo tratar, que sabe cómo conducir un matrimonio o a los hijos, y si nunca has llevado un curso que te capacite y puedas graduarte en esa materia. El no buscar ayuda implica que te crees autosuficiente. Por eso la primera cualidad que Jesús comienza a tratar con sus discípulos es humildad. Humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú llegaste al cristianismo, cuando tú llegaste a los pies de Cristo, déjame decirte, no llegaste porque simplemente lo tenías todo, no llegaste porque tú estabas bien y bueno, pues, ¿qué me queda? Tú llegaste a los pies de Cristo porque tenías y reconocías una necesidad de un cambio. Cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos reconocido nuestra falta de algo. Pero hubo un reconocimiento, una aceptación de nuestra condición y que necesitamos cambiar, necesitamos de lo sobrenatural. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Nacimos de nuevo. Entramos en el reino de Dios haciendo un reconocimiento de nuestra condición, y eso se llama humildad. El que no es humilde cree que lo sabe todo y está bien, y que no hay nada malo que ocurra, dice. Dile a la persona que está, te están hablando, creo, dile. La palabra pobre en el griego significa tojos, que significa cargado de pobreza, impotente para enriquecerse. O sea, cuando veo matrimonios con problemas, simplemente veo la falta de conocimiento, la falta de información, veo una escasez de información. Y a veces hay matrimonios que no les gusta reconocer sus errores. Creen que su error está bien, llaman bueno a lo malo y a lo malo llaman bueno. Y por eso fracasan continuamente. Por eso se buscan otra pareja. Y cambian continuamente de pareja como si estuvieran cambiándose de camisa o de blusa. Porque no tienen la información correcta. Y Jesús está hablando acerca de su reino, de los ciudadanos, y comienza a hablar de la primera cualidad, humildad. La Biblia dice que Dios está con los humildes, y con los soberbios, ¿cómo está Dios? De lejos. Él no está con los soberbios, Dios está con los humildes. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios está con los humildes, dile. En otras palabras, podríamos decir que la humildad es la ausencia de soberbia. Una persona humilde es una persona que no tiene soberbia. Es aquella que reconoce que necesita de alguien. Una persona humilde es aquella que reconoce su condición y busca ayuda. Y luego vemos en el versículo 4, dice, y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí encontramos otra cualidad de carácter, la cual Jesús está hablándole a sus discípulos y a la gente. Otra característica de los ciudadanos del reino. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. ¿Y saben qué representa el llorar? ¿Saben lo que significa llorar, amados hermanos? Significa quebrantamiento. Una persona, una de las cualidades correctas de carácter es quebrantarse, reconociendo su condición. Dile a la persona que te habla, es bueno llorar, dile. A ver, levanten la mano todos los varones. Levántenla porque si no te saco acá adelante. Todos los varones levanten la mano.
¿Cuántos de ustedes han llorado? Baje la mano los que nunca han llorado. A ver. Todos han llorado. Amada hermana, que no la hayas visto llorar no significa que no llore. De repente delante tuyo no ha llorado, pero en su cama, bajo su almohada, ella conoce los secretos de las lágrimas de cocodrilos que ha derramado. Y una de las cualidades de carácter es el quebrantarse, reconociendo la condición y la situación que estamos viviendo. Porque el que no se quebranta simplemente es aquel que no necesita de nadie, pues. No necesita ayuda. El quebrantamiento, amados hermanos, viene como consecuencia de la impotencia que muchas veces el enemigo busca destruir a una persona. Vemos nuestro matrimonio destruyéndose y buscamos de Dios. Han habido personas que han llegado a la comunidad que sus matrimonios están destruyéndose y ellos han buscado de Dios para restaurar sus matrimonios y se han quebrantado, no quieren destruir, no quieren que su matrimonio se destruya, no quieren que su esposo o su esposa se vaya, sino quieren buscar de Dios, porque saben que es la única manera de poder restaurar un hogar, una familia. Salmos dice, 147, versículo 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón. O sea, si tú no te quebrantas, tú no puedes ser sanado. Salmos 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y por eso, amados hermanos, cuando estamos aquí al frente, escúcheme bien, cuando estamos aquí al frente y estamos en toda la adoración, ¿no? Ha habido muchas personas que han dicho, pastor, he estado levantando mis manos y estaba adorando y como que me ha dado ganas de llorar, pastor, y no sé por qué, dice, como que me da ganas de llorar, pero yo me las aguanto porque yo soy bien macho, dice. Y déjame decirte lo que estás haciendo. Estás impidiendo a Dios que trate contigo. Estás diciendo, no, yo no necesito de ti, yo estoy bien. Yo me he quebrantado en la presencia del Señor muchas veces. Me he quebrantado en su presencia. Y cuando estás adorándole al Señor y el Espíritu Santo comienza a quebrantarte, cédete a Él. Él quiere sanar. ¿Pero sana a quién? ¿A quién sana? A los quebrantados de corazón. Pero si tú no te quebrantas delante de Dios, no puedes ser sanado. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar tus heridas que muchas veces has tenido por causa de decepciones en esta vida. Y Él desea sanarlo. Y la única manera de sanarlo es cuando tú te cedes a Él. Por eso cuando estés adorando al Señor, cédete, amado hermano, quebrántate. Y cuando hablo de quebrantarse, hablo de que muchas veces nos da ganas de llorar, de impotencia a lo que estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Quebrántate. Si no quieres quebrantarte aquí, hazlo en tu casa delante de Dios. Pero quebrántate, cédete, porque si no, no hay sanidad de corazón. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Tercera bienaventuranza es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos. Amén. Por favor, no confundan lo uno con lo otro. No somos, escúcheme bien, porque a veces decimos, no, es que yo debo ser manso, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dejamos que nos insulten, dejamos que nos humillen, dejamos que hagan lo que quieren con nosotros. Y Dios no nos está diciendo esas cosas, amado hermano. Nosotros no somos el felpudo de la gente, donde la gente pasa y pisotea nuestra vida. No, no y no. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos dignidad. Tenemos a una persona dentro de nosotros que es Dios mismo, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Nosotros no somos el felpudo, la carpeta de una casa para que cualquiera que entre nos pisotee. No, tú tienes dignidad, amado hermano. Porque tú vales mucho para Dios. Tú vales la sangre de Cristo Jesús. Ese es tu precio.
Pero cuando la Biblia nos habla de ser mansos, no nos habla de ser mensos, de dejarnos que la gente haga lo que quiere con nosotros. Cuando la Biblia nos habla de ser mansos, nos está hablando de ser personas enseñables. Nos está hablando de ser personas en la cual podamos oír a Dios y aprender para poderlo poner por obra. Porque hay personas que no son mansos, no son enseñables. No se dejan enseñar. Y aquel que no se deja enseñar cree que lo sabe todo, pues. Y la Biblia, cuando habla de ser manso, nos está hablando de unas cualidades de carácter que es la mansedumbre. Dile a la persona que está a tu lado, necesita ser manso, dime. No fosforito, dile a la persona que está a tu lado. Hay personas fosforitas. Se encienden, le dices ¡ay! Y se van hasta la Z. Como una pólvora. Y explotan y destruyen todo a su paso. Destruyen a la esposa, destruyen a los hijos, destruyen a quien se aparezca en su camino. ¿Y qué hacen? Le echan la culpa a la mujer, ¿no? ¿Para qué empezaste? Dice, ¿no? Un manso es una persona enseñable. Y déjame decirte algo, amado hermano. Una persona mansa es utilizable para Dios. Solo una persona con esa actitud de mansedumbre puede ser usado por Dios. No un rebelde, no un rebelde. Porque ser manso es lo contrario a ser rebelde. Los mansos obedecen con buena disposición, con paz, con gozo, porque se dejan enseñar, son enseñables. Hay personas que dicen, no, tú no tienes nada que enseñarme, dice. ¿Qué me vas a enseñar? Dice. Y hay hombres que se creen experimentados en la materia de las mujeres. Piensan que porque han tenido 4 mujeres ya son experimentados. Déjame decirte, no sabes nada de una mujer. El hombre que tiene 4, 5, 6 mujeres no sabe nada absolutamente acerca de una mujer. El que sabe de una mujer es aquel que tiene una sola en toda su vida. Dile a la persona que está a tu lado, dile, te están hablando, dile. Los mansos son pacientes, tienen dominio propio. Los rebeldes son violentos, impacientes, explosivos. Amada hermana soltera, te animo a que cuando quieras buscar pareja, sepas que el hombre con el que te vas a casar no sea violento. Porque si no es manso, va a explotar en cualquier momento y te va a herir. Porque a los violentos no les interesa quién esté en su lado. Y amado hermano, si tú buscas a una esposa, a una mujer, asegúrate que sea una mujer mansa y no una violenta. Porque puede hacer que agarre la sartén y te lo tire por la cabeza en cualquier momento. En su cólera y en su ira. Por eso la mansedumbre es una cualidad de carácter. Dile a la persona que está a tu lado, dile, la mansedumbre es una cualidad de carácter, dile. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a hablar de las características de los ciudadanos de su reino. Humildad, quebrantamiento, mansedumbre. La cuarta, dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Porque ellos serán saciados. Tienen hambre y sed de justicia. Y esa palabra justicia, amado hermano, significa justificación. Tienen hambre y sed de presentarse continuamente ante Dios, aprobados, porque la palabra justificación significa aprobación de Dios para el hombre. He visto muchos lugares donde hay creyentes que pasan años y años y aún no se sienten aprobados por Dios. Hacen cosas para que Dios los apruebe. Y no se sienten bien con Dios, se sienten que todavía son pecadores, que son cochinos inmundos y que se van a quedar aquí el día que venga el arrebatamiento. Pero déjame decirte algo, ningún hijo de Dios se va a quedar en el día del arrebatamiento. Ninguno. Y cuando hablo de hijos de Dios, hablo de personas que han nacido de nuevo.
Personas convertidas, no convencidas. Hay muchos convencidos también, que van a las iglesias, asisten a las iglesias. Los convencidos sí se van a quedar, lamentablemente, porque no han nacido de nuevo. Pero aquel que ha nacido de nuevo es aquel que se va a ir, porque Él viene por sus hijos sellados. Un convertido es sellado, un convencido aún no es sellado, porque no se ha arrepentido ni ha nacido de nuevo. Por eso ningún creyente nacido de nuevo se va a quedar. ¿Cuántos saben que somos el cuerpo de Cristo? Ahora imagínate, viene Cristo por su iglesia y como muchos dicen, ¿no? Te vas a quedar, o sea, su mano de Jesús se va a quedar. Una parte de su cuerpo se va a quedar en la tierra. ¡Imposible! Un Jesús manco va a llegar al cielo. Porque 400 creyentes de la ciudad de Nueva York se portaban mal y no caminaban de acuerdo y ellos se quedaron, o sea, se le quedó una mano a Jesús ahí en Nueva York. Y de repente por Ecuador, por Perú, por Brasil se le quedó un par de dedos. Eso es imposible. Los nacidos de nuevo se van con Él. Pero los que no han nacido de nuevo se van a quedar. Porque hay una diferencia entre convencidos y convertidos. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Entonces, los que tienen hambre y sed de justicia son personas, ¿no?, que buscan sentirse aprobados con Dios, de esa aprobación, de la justicia de la cual hemos enseñado muchas veces, de presentarse ante Dios frente a frente, sin un sentimiento de culpabilidad o sentimiento de inferioridad, pero nos presentamos frente a nuestro Padre, cara a cara, por medio y a través de Cristo Jesús. No por nuestros méritos, sino a través de la obra de Cristo Jesús, que abrió un camino vivo y santo y agradable para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia. Porque Él nos ha hecho cercanos a Dios. Hemos sido aprobados a Dios por medio de Cristo Jesús. Quinta, dice la Escritura en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí encontramos nuevamente otra bienaventuranza que representa otra cualidad de carácter. Bienaventurados los misericordiosos. ¿De qué está hablando? De una de las cualidades de carácter que es la misericordia. ¿Y en qué consiste la misericordia? ¿Alguien sabe? A ver, los hermanos del segundo nivel que ya han pasado, ¿qué es la misericordia de Dios? Es no recibir lo que nos merecemos. Nuevamente, misericordia significa no recibir lo que nos merecemos. La misericordia de Dios es que nosotros no recibimos lo que nos merecemos. El hombre se merecía el infierno por su pecado, por alejarse de Dios. Pero Dios en su misericordia, porque Él es rico en misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Nos merecíamos la vida de Dios? No nos lo merecíamos. Nos merecíamos el infierno, pero Él no nos dio el infierno. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos, pero Dios no nos dio el infierno. Nos dio algo diferente. Nos dio un cielo para vivir. Nos dio a su Hijo Jesús para que a través de Él entráramos al cielo, para que a través de Él seamos salvos. Por lo tanto, la misericordia es muy importante en nuestro carácter. Es muy importante porque si yo no tengo o no soy misericordioso, mi trato con la gente va a ser terrible, pobre y paupérrimo. Porque uno practica la misericordia con los demás. Hay hombres que la esposa les cocina, ¿no?, y les prepara una comida y se le pasó de sal, ¿no? ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué es esto? Y comienza a insultar la comida, la tira la comida, ¿no? Y no es misericordioso con su pareja porque se le escapó, pues se le pasó un poquito más la sal. Y lo tira. ¿Y qué es? ¿Qué hace? Ese hombre no es misericordioso. Porque misericordia es no recibir lo que te merece. O sea, su esposa merecía una llamada de Dios, sí, pero
Misericordia es no dársela. Igual muchas veces lo hacemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la gente alrededor. No somos misericordiosos. Le pagamos con la misma moneda. Ah, tú me hiciste eso, espérate, yo te voy a dar 10 veces más lo que me has hecho, dice, no. Son vengativos, de una u otra manera. La misericordia no es así. Jesús le dijo a la mujer culpable, que se fue encontrada infraganti, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. ¿La mujer merecía un castigo? Sí, merecía un castigo. La ley lo decía. Pero ¿qué hizo Jesús? Fue misericordioso. ¿Eres misericordioso con tu pareja? ¿Eres misericordioso con tus hijos? ¿En qué momento practicamos la misericordia entonces? Cuando deberías de estar resondrándole, ¿no? Deberías de practicar la misericordia y decirle, ok, está bien, ¿no? Es no darle lo que merece la persona. ¿Cuántos saben que no somos perfectos? Levante la mano que es perfecto, a ver. ¿Hay alguien aquí? No hay ninguno, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a fallar muchas veces? Sí, vamos a fallar. Y trata a la gente como quieres que te trate cuando tú falles. Cuando veas a alguien fallando, trátalo a la persona como quisieras que te trataran a ti cuando tú falles un día. Porque tarde o temprano cualquiera puede fallarle a alguien. Y debes tratar a las personas como quieres que te traten a ti. Dile a la persona que está a tu lado, te están hablando, dile. Misericordioso es aquella persona que tiene una actitud positiva para con todos. No es aquella que tiene una actitud negativa, vengativa. No le salió bien y le grita, lo apabucha, lo insulta, se burla y se mofa de la persona. No es misericordiosa esa persona, es cruel. Amada hermana soltera, debes buscar un hombre misericordioso para casarte. Porque si encuentras un hombre cruel, el día que quemes el agua te va a hacer la vida imposible. Amado hermano, igualito, busca una mujer misericordiosa, porque un día puedes fallar. Pero si encuentras una mujer cruel, te va a hacer añicos con sus palabras. Te va a destruir con sus palabras. La misericordia es parte de una cualidad de carácter correcta de los ciudadanos del reino de los cielos. Ese es el tipo de gente que existe en el reino de los cielos. Dile a la persona que está a tu lado, están hablando de mí, dile. Ahora dile, por fe, dile. Siguiente. Bienaventurados, dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí encontramos otra cualidad de carácter. ¿De qué está hablando? De pureza. Y la pureza es una cualidad de carácter, amado hermano. Puros delante del Señor, no contaminados, porque lo contrario a pureza es contaminación, es corrupción. Hablo de pureza. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando hablamos de pureza, amados hermanos, hablamos de guardar nuestro corazón. Hablamos de caminar en amor. Hablamos de caminar en perdón. Perdonándonos los unos a los otros, porque sabemos que no somos perfectos y perdonamos a nuestro hermano. Hay personas que piensan que porque una persona está en cuarto nivel o en el quinto o en el 10º nivel de discipulado, piensa que la persona tiene que caminar perfecto. Y eso no es así. Porque hay personas que todavía no crecen, no se han desarrollado espiritualmente. Hay creyentes de 20, 30 años todavía que son bebés y hay que cambiarle los pañales todavía. Porque paran pecando a cada momento, a cada instante. Como bebés hay que cambiarles el pañal. Tener años en el cristianismo no significa haber madurado. La madurez tiene que ver con cómo conduce su vida en la vida cristiana. Y cuando la Biblia habla de limpios de corazón, esa es una cualidad de carácter, ser puros delante de Dios. La Biblia habla en Proverbios 4:23, por favor.
Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora quiero que me prestes mucha atención, porque este pasaje es malinterpretado por mucha gente, que piensa que cuando habla de verán a Dios es que nunca va a entrar al cielo. Y aquí no está hablando de entrar al cielo. Aquí Jesús está hablando de los ciudadanos del reino de los cielos, ya de gente que está en el reino de los cielos. Y Jesús aquí no está hablando de entrar al cielo, de ser salvos. Aquí Jesús está hablando que no podrá ver la manifestación de Dios en su vida. Aunque esté en el reino de Dios, pero no podrá ver cómo Dios se manifiesta a favor de esa persona. Por un corazón contaminado, corrompido. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Debemos perdonar a cualquier persona que nos ofende. Perdóneme si en caso me ha saludado y no te he saludado, amado hermano. No es porque no me gusta, sino porque estamos pensando en otra cosa. Porque a veces el pastor no me saluda. ¿Qué se habrá creído el pastor? Dice, no, ya no quiero ir a su iglesia, ya no me ha saludado el pastor. Dice. No caminan en amor, dicen ellos. Y no perdonamos. Debemos de perdonar así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, perdóname si te he ofendido, dile. Quiero invitar a todas las parejas, todos los matrimonios, pónganse de pie todos los casados que están a su esposa a su costado. Pónganse de pie todos los casados, con su pareja al costado, agárrense de la mano, dos, mirándose, ojo a ojo, nariz con nariz. Mírense ahí, agarraditos de la mano, todas las parejas. Todavía no me pongas la música de fondo, por favor. Todas las parejas en este momento. Quiero que se miren, agarrados de su mano. Ahora quiero que todas las parejas se pidan perdón. No. No quiero escuchar a aquel que esté diciendo, pídeme perdón ya, pídeme perdón. No. Tú pide perdón a tu pareja. Dile, mi amor, perdóname si te he ofendido. No soy perfecto, pero quiero caminar a la perfección. Ahora, amada hermana, tú también igual, de la misma manera con tu esposo. No hay ni una voz de las mujeres. Tomen asiento, amados hermanos. Yo sé que lo están haciendo. En su mente han hecho algunos, ¿no? Amado hermano, te has casado con un hombre no perfecto. Y amado hermano, te has casado con una mujer que no es perfecta. Y tú, varón, te has casado con una mujer que no es perfecta. Por lo tanto, siempre te va a estar fallando. Debes de vivir una vida de perdón con tu pareja. Y los hijos que tienes siempre te van a fallar. Los hijos que tienes siempre van a hacer lo contrario a lo que tú le has pedido que hagas. Debes de vivir con ellos también, bajo la ley del perdón, perdonándolos continuamente. Si tú tan grandote te equivocas continuamente, no esperes que tus hijos pequeños que empiezan a vivir la vida no se equivoquen. Vivir una vida de pureza, como dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, nos habla de caminar bajo esa ley del perdón, de perdonarnos los unos a los otros. 70 veces 7 te tengo que perdonar. Tengo un compañero que trabaja conmigo que es cristiano y a veces se le escapa ciertas cosas y me dice, me tienes que perdonar, me dice, 70 veces 7 me tienes que perdonar, perdóname, ok, está bien, te perdono, ¿no? Luego el día siguiente vuelve a hacer lo mismo, no te olvides, me tienes que perdonar, ya, me tienes que perdonar, ok, está bien, te tengo que perdonar. 70 veces 7 dice la Escritura. Salmo 68, versículo 66, versículo 18 dice lo siguiente. Limpieza de corazón tiene que ver con pureza, de no guardar rencor hacia nadie. Pero no solamente habla de no guardar rencor, sino también habla de algo más. Dice el Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Amado hermano, es importante alejarnos del pecado, alejarnos de la iniquidad. Es importante alejarnos de las cosas que van a dañar y perjudicar nuestra comunión con Dios. La Biblia bien claro dice que Él se alejó de la iniquidad.
Y por haberse alejado de la iniquidad, Dios lo escuchó. Pero déjame decirte, si tú continuamente sigues mirando la iniquidad y sigues jugando con ella, y sigues ensuciando tu corazón limpio que Cristo Jesús lo hizo por ti, no esperes que Dios te oiga, amado hermano. No quiero tener un mensaje condenatorio, pero es algo que está escrito en la palabra de Dios. No esperes que Dios escuche tu clamor cuando tú mismo estás contaminándote. No esperes que Dios preste atención cuando estás continuamente revolcándote con el pecado y sabiendo que tienes que alejarte de ciertas cosas, aún sigues haciéndolo. Carácter. Esto tiene que ver con carácter. La fidelidad es una cualidad de carácter. Y la fidelidad tiene que ver con prudencia. Las personas prudentes son fieles. Las personas imprudentes son infieles a Dios, a su pareja o a sus principios. Limpieza de corazón, pureza, alejarte de aquello que va a contaminar tu relación con Dios, aquello que va a contaminar tu corazón. Aléjate de eso. Y si ves que hay una persona dañina que continuamente está buscando ensuciarte, aléjate de esa persona. No es correcta para tu vida. ¿Es mejor quedarse sin un ojo? ¿No? Es mejor quedarse sin un ojo que perder toda tu vida, amado hermano. La Biblia dice bien claro de que tenemos al mejor amigo de nuestras vidas. No cambies tu amistad con Dios por alguien que te va a corromper. Debes de alejarte de esas personas. Ahora, no te digo que no le hables. No te estoy hablando. No vayas a caminar. Mi pastor me ha dicho que no te hable contigo y se van nada más, ¿no? No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de que te alejes de las prácticas de esas personas. Porque muchas veces por estar tanto tiempo con esas personas, adquieres esas prácticas, te contaminas, aléjate de ello. Ve donde personas que van a ayudarte a crecer, no donde personas que te van a ayudar a poderte ensuciar. Séptimo, quiero ir terminando, dice versículo 9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando hablamos de pacificadores estamos hablando de una de las virtudes de carácter, paz en el corazón de una persona. Es muy difícil pelear con un pacificador, porque el pacificador, así le hinques con una aguja, no te va a decir nada. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que estamos muertos al pecado? Amén. Y a un muerto, así le pongas la aguja, 20 agujas, le pinches en la pierna, ¿dice algo? Igualito nosotros. Hemos muerto al pecado. Y va a haber gente que nos va a hacer la vida imposible. Somos gente que pacifica, no somos gente que trae guerra, somos gente que restaura, no somos gente que divide. Somos gente que perdonamos rápidamente y no nos ofendemos. Dile a la persona que está a tu lado, dile, están hablando de mí, dile. Un pacificador es aquella persona que es atacada y la persona no reacciona. Un pacificador. Pero uno que hace guerra, le dices A y va y de frente se vuelve violento. Una persona pacificadora es aquella que alguien le habla gritando, airado, y la persona responde con tanta tranquilidad. Ese es un pacificador. Esa es cualidad de carácter, amado hermano. Por último, versículo, no, me quedan dos todavía. Dice versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí habla de persecución y aquí habla de ser fieles a la causa de Cristo Jesús. Son personas que
que tiene que ver, amado hermano, que a pesar de que la gente le insulta, le dice, mira el hermanito, el aleluya está ahí, la persona se mantiene firme en el cristianismo. Pero hay personas que por causa de los amigos que le han insultado, le han dicho aleluya, no, y ellos han negado muchas veces su fe. Y han dicho, no, mi mujer es la que va a la iglesia, yo nomás le acompaño, yo no voy, solo por ella, para que no se enoje. Y han negado su vida cristiana, han negado a Jesús. Pero aquí habla de fidelidad, fidelidad a la causa del Señor. Fidelidad al llamado, fidelidad a lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. Y por último, versículo 11, dice, bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí encontramos, amados hermanos, una actitud correcta frente a la adversidad. Otra cualidad de carácter, la actitud correcta frente a la adversidad que se pueda presentar. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.